Les doy la bienvenida a nuestra cápsula informativa número 3, de acuerdo a los temas correspondientes, esta vez antes de conocer cómo es y cómo está conformada nuestra República Federal. Vamos a entrar en el contexto de las cuestiones sobre las formas de gobierno y las formas de Estado. De una manera muy general explicaremos cuáles son los conceptos, las definiciones y características correspondientes a cada una de ellas. Empezaremos con la definición sobre la cuestión de las formas de gobierno. Este concepto se refiere a cómo es el Estado en su totalidad, cómo se organiza la población en su territorio y cómo interactúa para producir sus instituciones de toda índole. Una pequeña diferencia en cuanto a las formas de Estado y las formas de gobierno. La manera en que se relacionan los elementos fundamentales del Estado, territorio, población, gobierno, es lo que se le denomina formas de Estado. La forma en que se posicionan y relacionan los órganos de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, se determinan las formas de gobierno. Las formas de gobierno configuran al régimen político. La forma de gobierno se refiere a la manera de organizar y distribuir las estructuras y competencias de los órganos que componen el gobierno. En este punto vamos a tomar en cuenta también tres aspectos generales, porque existen muchas clasificaciones y nomenclaturas para las formas de gobierno, algunas provenientes de la antigüedad. Y el primer punto, según el mecanismo escogido para optar la jefatura del Estado, corresponde que, pues dependiendo de cuáles son los procedimientos que se definen, quién conduce políticamente a la nación. Si el jefe de Estado es electo, estaremos ante una república. Si hereda el poder, estamos ante una monarquía. Y si lo usurpa, atender a ningún mecanismo, ante una autocracia. El segundo punto, según el grado de libertad y participación política, lo que significa que dependiendo de cómo se administra el poder de cara al respeto de los derechos humanos y fundamentales de la población. Así puede haber autoritarismos, totalitarismos o democracias. En el tercer punto, según el tipo de vínculo existente entre la jefatura del Estado y el Parlamento. Esta clasificación distingue entre regímenes presidenciales, en los que el presidente es electo y constituye un poder político aparte, y los regímenes parlamentarios, en los que el Parlamento elige su seno un primer ministro que ejerza la jefatura del Estado con poderes muy limitados por el legislativo. Sin embargo, todos estos criterios no se excluyen mutuamente, sino que pueden combinarse, como lo hemos visto en algunos aspectos sobre cuestiones históricas de nuestro país y de muchos otros dentro de la historia universal. Ahora bien, vamos a observar las cuestiones sobre las repúblicas. En este sentido, tomando en cuenta que son un constructo político muy antiguo, proveniente de Roma y Grecia, principalmente su nombre viene de res pública, la cosa pública, en latín, que es el nombre que se le daba a los asuntos relacionados con el Estado, a lo que atañe a todos. Alguna de sus características es que las repúblicas tienden a administrar el poder mediante instituciones, lo cual conduce a la clásica teoría de tres poderes. Poder ejecutivo es la jefatura del Estado, poder legislativo se encarga de la producción de leyes y contraloría, y el poder judicial está a cargo de la interpretación de las leyes y administración de la justicia. Claro, en este entonces, ya de acuerdo con la propuesta o la cuestión que se mantiene con la administración pública, y en este sentido estaríamos hablando de una administración pública federal que, de acuerdo a cada uno de sus estados, ya proclamaría esta participación de manera que estos tres poderes estén inmersos en la nación que se ha reconocido como república. Hablando sobre la sección de las monarquías, bueno, hemos conocido distintas monarquías a lo largo del tiempo. Sin embargo, de forma muy práctica, pues las monarquías son gobernadas por reyes cuyo acceso al poder es hereditario, o sea, se define por la línea de sangre. Este método de gobierno era el imperante en el medievo europeo, cuando la aristocracia, es decir, la nobleza, era la clase dominante de la sociedad feudal. Actualmente, pues también muchas monarquías aún permanecen, aunque combinadas con un marco político democrático.
bajo la forma de monarquías parlamentarias. El rey ejerce funciones de representación del Estado, mientras que el Parlamento se ocupa del legislativo y del ejecutivo, y el Poder Judicial existe de manera independiente y autónoma. Por lo tanto, funcionaría como un representante de este Estado por medio de la monarquía, pero sin quitar esta autonomía que se considera dentro de esta nación que se ha autodeterminado como una monarquía en su funcionamiento. También encontraremos a las teocracias, quienes son los gobiernos religiosos, o sea, los regímenes en los que la Iglesia administra el Estado y lo hace comúnmente conforme a algún texto sagrado o tradicional como la Biblia o el Corán. En estos estados, por supuesto que no existe una constitución como tal, sino que encontramos esta cuestión sobre los textos sagrados como una guía dentro de esta forma de gobierno para conformar su estado o nación. Asimismo, reconocemos las federaciones y confederaciones, que son uniones de pequeños estados para construir un solo de mayor tamaño y poderío, generalmente bajo la figura de una república federativa. Al tener esta república federativa, esta autonomía e independencia de poder hacer estas uniones con estados del mismo tipo, pues se generan también en distintos intercambios de derechos y obligaciones, como las personas morales comprometidas, por ejemplo, aquí en las confederaciones, que suelen hacer por un tratado inmodificable que reúne políticamente a sus integrantes, cosa que no es necesaria en una federación guiada por una constitución federal, porque estaríamos hablando de un solo territorio autónomo. Y así es como en este sentido vamos a comprender esta variedad que se encuentra sobre las formas de Estado y formas de gobierno. La que nos interesa estudiar de lleno, pues es nuestra República Representativa Federal Laica, que está inmersa hoy en nuestra Constitución Política, creada el 5 de febrero de 1917 y que ha atravesado desde los inicios, desde 1812, al tener nuestra primera constitución, muchas modificaciones dentro de nuestra nación para lograr el país que somos hoy. Cerrando nuestro tema, los espero en la siguiente. Gracias.